Vamos a hablar del cambio climático. Cambio climático, pero sin complejos. Cambio climático, pero no la cantinela que nos cuenta Greta Thunberg, ni la que nos cuenta Teresa Rivera, ni la patulea del gobierno de Sánchez. Cambio climático sin complejos es el título de este nuevo libro de José Luis Barceló, a quien ustedes conocen, fundador de medios como Semanal Digital, Radio Ya, y editor y director del Mundo Financiero, editado por Secotia, Cambio Climático sin Complejos. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas, Luis. Muchas gracias por tu tiempo y Te veo ahí luchando por con las luces, con el fondo, con el... Bueno, estamos aquí haciendo un cambalache. No sabemos si estamos en Tailandia o estamos en cualquier otro sitio ocupado por el COVID, ¿no? Que sería un poco lo que nos puede aterrorizar. Pero, Luis, fíjate, la misión mía como periodista en este caso, ¿no? Con este libro, ¿no? Cambio climático sin complejos, de Editorial Secotia, es el de intentar mantener una tesis, no de negar. No es un libro negacionista del cambio climático, es un libro que abunda en la necesidad de intentar ver que han existido cambios climáticos a lo largo de la historia del planeta, mucho antes de que el ser humano existiera. Han habido cambios climáticos a lo largo de la historia del planeta en muchísimas ocasiones, y recuperar el eje que el ser humano debe tener un poco en su propio destino. O sea, no podemos echar toda la culpa tampoco al ser humano. No se niega en este libro el cambio climático, lo que sí se niega es la autoría exclusiva del ser humano. Es muy frecuente lo de culpar a la sociedad, ¿no? Como estamos viendo ahora con el coronavirus, la culpa es de la gente es muy irresponsable. Y en realidad me parece que los culpables no están en la gente, los culpables hay que buscarlos en otros lados, ¿no? Sí, bueno, tú sabes que hay un grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, ese que llaman el IPCC, que es tan famoso ahora y es controvertido también. Es el principal órgano internacional para la evaluación de este fenómeno, lo que llaman cambio climático. Pero démonos cuenta que ahora mismo lo que son mediciones sobre el planeta, Luis, se vienen haciendo desde la era de las exploraciones. O sea, desde 1780 en adelante se han estado tomando datos de los vientos, la temperatura, los mares, pocos datos también a nivel biológico, porque todavía hoy en día se siguen descubriendo especies y se siguen analizando ecosistemas muy concretos, y es muy complicado en solo 200 años poder tener una visión clara de lo que ha ocurrido en el planeta en los últimos 5.000 o 10.000 años, ¿no? Que es un periodo incluso corto en un planeta que tiene 5.000 millones de años, ¿no? Echar toda la culpa del cambio climático al ser humano es verdaderamente complicado. Este IPCC, este grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, fue creado en 1988 y, bueno, está dentro de lo que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y una organización que es la Organización Meteorológica Mundial, y en ese informe reciente, publicado el mes de septiembre pasado, antes de que ocurriera todo esto del COVID, del año pasado estamos hablando, había más de 100 científicos que advertían sobre la necesidad de reducir emisiones. Pero fíjate que llevamos casi un año de COVID y nadie ha hecho un estudio en el que, después de parar absolutamente todo el mundo, acuérdate que el IPCC y Greta Thunberg, que tú has mencionado al principio, y otros muchísimos grupos ecologistas de todo el mundo, la mayor parte de ellos siempre contra el mundo industrializado, no contra el mundo en desarrollo, ¿no? Que esa es otra historia que podemos hablar ahora a continuación, decían que lo que había que parar era el proceso industrial, parar las emisiones y todo esto. Esto se ha conseguido, lo tenemos ahora con un año, por desgracia, del coronavirus, se ha parado toda la industria a nivel mundial y nadie ha analizado, nadie está sacando datos ahora mismo de cuál ha sido el efecto de esa paralización, si ha tenido efectos sobre el cambio climático, si hay menos emisiones, si la capa de ozono se ha visto afectada por esa paralización, algo que todo el mundo reclamaba, y no hay tampoco unos datos concretos ni un estudio que avale que eso ha tenido alguna consecuencia, ¿eh? Cuando tú decías que todo el mundo reclamaba, ¿a qué te refieres? Cuando todo el Bueno, mundo... ¿Quiénes reclamaban parar la economía? Claro, démonos cuenta, Luis, que hay una serie de intereses por parar seguramente el grupo de países más industrializados, ¿no? Cuando hablamos de contaminación, siempre los grupos más radicales en el cambio climático no te los vas a encontrar seguramente ni en Rusia, ni en China, ni tampoco te los vas a encontrar en Angola, te los encuentras en Canadá, en Estados Unidos, en la Unión Europea, ¿no? Y ahora en Brasil. Hasta hace poco Brasil tampoco estaba en ese grupo de países que tenían agrupaciones ecologistas radicales que reclamaban la paralización de la industria. Cuando tú vas a países como Angola
o vas a países como Brasil, lo que no podemos los países avanzados es ir a darles explicaciones ni instrucciones de cómo tienen que desarrollar su entorno, cuando las metrópolis imperialistas de los imperios del siglo XIX estuvimos explotando esos entornos como nos dio la gana. Y el único modelo de desarrollo realmente que existe es el devastador, es el de los imperios coloniales. Esa es la realidad. Tú no puedes ir al Congo o Angola a decirle cómo tiene que talar un bosque o pescar en sus aguas, ¿no? Esto es, y mucho menos si es un francés, un belga o un español. Esto es una cuestión que por de pronto hay que ponerla en una congeladora aparte, ¿no? Porque es muy complicado. Pero al margen de esto, tenemos que ver por qué solamente se pone la incidencia, Luis, en los países que están más avanzados. ¿Por qué no vamos a meternos en cómo está produciendo ahora mismo China o cómo está produciendo la India y cuál es su sistema devastador de los entornos, ¿no? Cómo están produciendo, por ejemplo, en Rusia y ya era en la Rusia soviética, cómo se estaban produciendo la industrialización, ¿no? Esa industrialización tan rápida de los países de la Europa central y oriental, de los países de la órbita soviética. Solamente nos metemos al final y solamente ponemos el dedo en la llaga con aquellos países del mundo, digamos, capitalista, ¿no? Y esa es un poco la clave también de ese tipo de grupos ecologistas radicales que solamente están anclados en postulados que bueno, hacen daño, donde precisamente, Luis, fíjate que es justo el detalle. Están más avanzados los modelos también de preservación del medio ambiente, donde hay una regulación ambiental más importante, donde hay una preservación, unas leyes que van contra el cambio climático, contra la limitación de emisiones. No es en la China comunista, ni es tampoco a lo mejor en algún país del África ecuatorial. Estamos hablando de los países que están más avanzados, que son los que tienen la reglamentación más dura, ¿no? En reciclaje, en hábitos incluso de los ciudadanos. Todos nos hemos acostumbrado a tener un montón de bolsas en nuestra casa para reciclar, las pilas, en fin, todos los coches eléctricos. ¿Dónde se están vendiendo coches eléctricos? En los países más desarrollados, donde hay más capital y se puede invertir en esa investigación, ¿no? Esa es un poco la crítica que se hace desde este libro, Cambio Climático sin complejos. Hazme un favor, quita el ruido del WhatsApp, si puedes. Sí, por supuesto, disculpa. Bueno, no quitar el ruido. El de las notificaciones. Exacto, cerrar el WhatsApp, que será mucho más fácil. Mejor. En relación al tema de las evidencias científicas sobre el cambio climático, te quiero preguntar porque hablábamos del IPCC, que es el panel intergubernamental sobre cambio climático de la ONU, y yo recuerdo en 2008, por ejemplo, un miembro de este panel destapando la gran mentira del cambio climático, diciendo que era una estafa, diciendo que era falso, que el dióxido de carbono aumentara las temperaturas del planeta, diciendo que actúan bajo premisas corruptas. Este miembro se llamaba Vincent Gray y decía que los datos científicos estaban manipulados para que gente, por ejemplo, como Al Gore, quien fracasó en su carrera política, como todos recordaréis, ante George Bush, se dedicara a llenarse los bolsillos en base a las mentiras del cambio climático. ¿Tú qué opinas? Sí, Luis, porque había en el libro nos referimos algo a esto, ¿no? A esta situación. Es una situación que no es novedosa porque esto arranca, como decimos, este IPCC arranca en 1988 con una intención de controlar. Fíjate, date cuenta que una buena parte de Naciones Unidas está controlada por recursos que proceden de la República Popular China, ¿no? Con una cierta intencionalidad. La cuota de poder que tienen algunos países dentro de lo que es Naciones Unidas no tiene una correlación directa con el poder financiero, con el poder industrial, por ejemplo, de grupos importantes como puede ser el producto, la producción farmacológica, la producción de alimentos, etcétera, ¿no? Hay países que tienen una gran cuota de poder por la cuota de población y luego, efectivamente, el IPCC arrancó con esta intención de intentar marcar a los países avanzados que no pusieran límites a los países que estaban en desarrollo. Esta era una de las cuestiones clave, ¿no? No hay realmente un consenso científico sobre el cambio climático a nivel científico. Sí lo hay por parte del IPCC y cuando hay unos ciertos políticos de determinados países que se refieren o toman de referencia lo que ha hecho el IPCC o hablan de un gran consenso científico, no nos olvidemos que esos consensos científicos son los que nos han llevado en algunos países a la catástrofe por el COVID, ¿no? Nadie sabe, cuando un político habla de que hay consenso científico, a qué se está refiriendo, si son sus científicos, sus asesores, sus grupos técnicos que nadie conoce nunca. Al final, no deja
deja de ser Naciones Unidas un grupo de un lobby, un gigantesco lobby político cuyos científicos pues también pueden ser cuestionados porque no son independientes. Los financian países, gobiernos y estados, y donde hay unas enormes contradicciones, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, no digamos ya Rusia en los tiempos de la era soviética, ¿no? En los tiempos actuales también, quizás con menos peso, ¿no? Hay ciclos enormes a nivel planetario. Nadie está diciendo qué es lo que está ocurriendo ahora, Luis, con el cambio climático, a pesar de la paralización que ha tenido a nivel planetario la producción industrial, y eso es una de las claves. Pero hay muchísimas cuestiones, ¿no? El efecto invernadero, el cambio climático, el calentamiento global, que realmente se detuvo en 1988 y nadie lo está diciendo, ¿no? Hay enormes científicos que ya han publicado que hubo un pico de subida de la temperatura planetaria en 1988 de 0,7 grados, de un fenómeno meteorológico que tenemos que recordar que en algunos parajes, en algunos paralelos mundiales, trajo aquel fenómeno que se llamó Niño, ¿no? El Niño, ¿no? Recordarás aquella tormenta famosa. Luego ha habido muchos, ¿no? Muchos fenómenos parecidos, pero hay que destacar que cada 4 años más cálidos de los últimos 150 pertenecen a la última década, y hay que apuntar a que en 2018 fue el 4.º año más caliente desde que existen registros, pero estamos hablando siempre desde que existen registros, solamente hay registros de 200 años para atrás. Pero ¿no? yo veo, por ejemplo, documentales en Netflix, José Luis, y todo es catástrofe, nos estamos cargando el planeta, los polos se están derritiendo. Entonces, bueno, ¿a quién le tengo que creer? Es decir, si me dicen los del IPCC que están mintiendo, también pillaron a la NASA en su momento, también con unos correos que eran falsos, donde ellos mismos admitían que estaban falseando los datos para crear alarmismo, porque esa es otra, ¿no? El alarmismo siempre es un negocio, y el negocio del cambio climático está ahí. Basta ver a Greta Thunberg. Pero ¿en qué quedamos? ¿Hay un cambio climático o no es tan grave como parece? ¿Cuál es tu posición? Hay un cambio. Después de analizar muchos datos para hacer este libro en el último año, Luis, se llega a la conclusión de que ha habido cambios importantes. No es seguro que todos esos cambios se hayan producido por la acción humana, no se puede echar la culpa, porque muchas veces se ha hablado, hay leyendas también que salen en libros, revistas, incluso en publicaciones por internet, ¿no? Que hay construcciones, megaconstrucciones humanas que se ven desde los satélites, desde la Luna, la muralla china, la presa de Asuán, etc. Es todo mentira, eso no se ve. O sea, la acción del ser humano sobre el cambio climático, sobre el efecto invernadero, etcétera, es muy poco medible, y eso ocurre también con la devastación de los recursos naturales, ¿no? Se ha hablado de los incendios que ha habido, por ejemplo. Hay que decir que los medios de comunicación cumplimos, Luis, una misión muy importante en la amplitud y en la amplificación del catastrofismo acerca de esto. Cuando empezamos a sacar los incendios, por ejemplo, en California o en Australia, son incendios que llevan ocurriendo en el medio último siglo. Todos los años ocurre lo mismo, y nunca jamás hubo esas imágenes por televisión. Nadie era consciente de que existían esos daños ambientales, y sin embargo estaban ocurriendo, ¿no? Y no se debe a que se vendan más coches Ford, ni a que Opel haya caído, ni que haya producción de baterías, o que haya más centrales nucleares o menos. No tiene absolutamente nada que ver. Sobre esto hay no tanto bulos o desinformación. Puede que haya información intencionada y malintencionada por parte de algunos grupos políticos, lobbies, grupos ecologistas, grupos intencionados. Por ejemplo, en España, en el tiempo en el que se intentó promover la construcción de la presa de Lemóniz, hubo por parte de la banda terrorista ETA una intención de crear una serie de grupos ecologistas que protestaron contra aquella, protestaron y asesinaron, ¿no? Porque uno de los ingenieros de aquella central murió asesinado, y la central finalmente se paralizó. O sea, todo era, digamos que la excusa era que había una serie de preocupación ambiental, ecologista y social que protestaba contra la construcción de esa. Y finalmente fue un gran triunfo de la ETA, ¿no? Porque detrás de aquellos grupos ecologistas estaba la banda terrorista. O sea que no siempre tenemos que hacer caso ni a todas las cosas que aparecen, ni todo lo que parece que es socialmente aceptado
Y si el cambio climático está causado por el ser humano y no hay un consenso científico al respecto, pues habría que buscarlo, ¿no? Ese IPCC de la ONU no hizo previsiones tampoco en que, por ejemplo, entre 2001 y 2020 no habría, por ejemplo, y se llegó a hacer esa previsión de que no iba a haber playas en el Mediterráneo, ¿no? Que Benidorm iba a quedar inundado y tal. Y se puso la fecha del 2020, además, de forma muy arriesgada. Eso lo hizo el IPCC. Afortunadamente no ha ocurrido eso. Vemos que hay playas, el problema es que están vacías, porque lo que nadie hizo previsión, y si la hizo, nadie le hizo caso, es que iba a venir el COVID y una pandemia que iba a asolar el turismo mundial, ¿no? Bueno, dedicas un capítulo muy interesante a Greta Thunberg. Me parece que no es de tus favoritas, ¿verdad? No, bueno, es un personaje curioso, ¿no? Porque es un personaje que sale a encarnar y además hacemos una especie de retruécano histórico ahí porque nos remontamos a la época en la que había a ese flautista de Hamelín y aquellas cruzadas que había con niños, ¿no? Cuando se quería, de alguna forma, colocar a los niños en primera fila. Yo creo que es una enorme manipulación, ¿no? Intentar sacar a la juventud y manipular, utilizar la juventud o la infancia y enfrentarla a los mayores, ¿no? No ya a los poderes constituidos, ¿no? Porque eso siempre es una cuestión muy socorrida, ¿no? Eso que se dice el sistema, ¿no? Donde se sitúa siempre a la banca, señores mayores con corbata, calvos, que fuman puros, etcétera, que es esa gran imagen del capitalismo, y sacar a una niña inocente a señalar con el dedo a Donald Trump, por ejemplo, o a los grandes industriales norteamericanos, a las factorías, etcétera, es un recurso fácil, ¿no? Y que siga la gente a una figura inocente como Greta Thunberg, pues es también un recurso sencillo. Pero el problema es, ¿qué queda después de todo eso? O sea, ¿es real todo aquello? ¿Ha quedado algo de aquella protesta? Simplemente fue una movilización a la cual se ha ido gente, la gente tiene valores sentimentales, enseguida los animalitos, las focas, una niña, etcétera, los mares que se ensucian, las imágenes de pulpos y tiburones atrapados en redes, etcétera. Todo esto a todos nos conmueve, lógicamente, ¿no? Vivimos en una cultura, una civilización muy imbuida de la factoría Disney, donde los animales son todos como Bambi. Y luego, Luis, yo creo que hay una enorme dicotomía, una enorme diferencia entre las poblaciones que son urbanas, y eso es una parte que tiene algo que ver con Greta Thunberg y con los medios de comunicación. En el libro se pone énfasis al proceso de urbanización global que hay en las enormes capitales del mundo, y es un proceso imparable, y ahí es donde hay un enorme problema ambiental, porque ya te digo que yo no estaba negando que existen problemas ambientales y puede haber incluso un cambio climático. El gran problema que tiene el ser humano como especie es que se está aglomerando urbanamente y hay un crecimiento de las ciudades gigantesco que crea unos problemas también de abastecimiento, de gestión de recursos, de provisión de agua potable, de energía, etcétera, que se concentran en puntos muy pequeños. ¿En dónde? ¿En dónde hay esos problemas? Eso es a nivel planetario. El proceso ¿Pero en dónde hay? Es que... Todos. En Angola. Angola tiene 20 millones de habitantes y pero 12 Angola, millones... pero Angola es un país... Pero en el primer mundo... Igual. Ciudades, es un proceso imparable. Ese detalle... Las ciudades donde tienen problemas de abastecimiento. No, están generando un reto importante, es un reto gigantesco de abastecimiento de materias primas, de alimentos, de agua potable, de recursos, de reciclaje. Todos los problemas se concentran en esos puntos que llamamos ciudades, donde se está aglomerando masivamente la gente. Esto está creando también una opinión pública que se concentra en torno a las ciudades y da igual que sea... ¿Pero Manhattan es un problema? Para los políticos puede serlo. La gente te pregunto, a ti, ¿Manhattan es para ti un problema? Bueno, crea un problema a los gestores de ese entorno. Es mucho más fácil que la gente esté diseminada en las planicies de Minnesota que estar concentrada en un punto 5 millones de habitantes o 15, como Estambul, donde tienes que proveer agua, etc. También eso es un reto ambiental. También tiene una facilidad que es que controlas en pequeños puntos a la población. Si miras España, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Alicante, etcétera, en pocos puntos tienes la mitad en pocos puntos y la conurbación tienes la mitad de los habitantes del país. 46 millones, tienes 20 millones en 4 puntos. Eso es cierto. También es mucho más fácil controlar la opinión. ¿A dónde voy yo? Los políticos tienen ahí una facilidad, y el poder que van a ganar las ciudades de cara al futuro, Luis, es muy importante también porque los
alcaldes, los mayors de las grandes ciudades del mundo van a tener una facilidad de controlar a la población, la opinión pública, e incluso a nivel de encuestas. Tú cuando ves que se hace una encuesta, ahora lo estamos viendo en Estados Unidos, con tener Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, te crees que estás controlando o que conoces la opinión de la gente. Luego el país es mucho más grande, ¿no? Pero el poder de las ciudades es un poder que va a ser creciente y es un problema para los gestores, qué duda cabe. Pues lo vamos a dejar aquí. Cambio climático. Nos quedan varios temas pendientes, pero José Luis, yo invito a que la gente lo lea porque tú lo trabajas aquí extensamente, con muchísima bibliografía. Cambio climáticos sin complejos, editado por Secotia. Su autor es José Luis Barceló. José Luis, un placer. Gracias. Gracias, Luis. Por aquí lo tengo el libro también. Tengo una reserva para ti. Gracias. Aquí está. Cuídate mucho.